La Biblia es la palabra de Dios. Este maravilloso regalo tiene el poder de impartir, dar reflexión y llevar tranquilidad a tu vida. Este es un Tiempo con Dios, con el pastor Eliderio Angulo Guerra. Mateo capítulo 23, del versículo 37 al verso 39. Allí estaremos centrándonos en esta oportunidad. En estos versículos, nuestro Señor Jesucristo hace una conclusión bastante triste de la condición en la que el pueblo de Israel se ve representado a través de sus líderes religiosos. Y el clamor de nuestro Señor Jesucristo encontramos allí en el capítulo 23, verso 37. Dice la palabra de Dios así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. En esta porción de las Escrituras, nuestro Señor Jesucristo exclama con tristeza, con dolor, y se ve reflejado la dureza, la incredulidad de un pueblo que fue llamado por Dios para bendecir a todas las naciones del mundo. Una verdad sublime presentado explícitamente en esta porción de las Sagradas Escrituras: el amor incomparable de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero tratar este tema, el amor incomparable de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en este capítulo está declarando verdades intangibles, verdades eternas, y está confrontando a los líderes del pueblo de Israel, líderes religiosos y líderes políticos. Y a ese pueblo, a través de su liderazgo, le hace una cálida y cordial invitación, pero aquel pueblo no está dispuesto a acatar la invitación que Cristo nuestro Señor lo hace. Ese pueblo por años fue bendecido, por años fue visitado. Una y otra vez Dios en su gracia lo envió profetas, lo envió sacerdotes, siervos de Dios, para que vuelvan al Señor, para que se conviertan de sus malos caminos al Dios vivo y verdadero. Pero con tristeza debo declarar que ese pueblo no respondió al mensaje de Dios. La Biblia nos dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y aquí una vez más las palabras de nuestro Señor Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces? Muchísimas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos para darles protección, para darles cobertura, para darles provisión, pero no quisiste. Esa es la triste realidad y la condición del mundo actual en que vivimos. El mundo actual, con los tremendos avances científicos y tecnológicos, y con los líderes religiosos en todo el mundo, y las personas que profesan conocer a Dios, y la humanidad que vive una civilización en el posmodernismo, y con todos los avances se ha distanciado de Dios. Y tristemente en ese grupo de personas distanciadas se encuentran personas que perdieron su primer amor. Es decir, creyentes que un día fervorosamente sirvieron a Dios, amaron a Dios, bendijeron a Dios, estuvieron involucrados sirviendo a Dios, perdieron el deseo, el entusiasmo, la fe, el amor para servir a Dios. Y el Señor, tal como en ese entonces, hoy se refiere y se dirige a nosotros y nos dice una y otra vez: Jerusalén, Jerusalén, oh Moyobamba, Moyobamba, ¿cuántas veces vine a ti, pero no quisiste? Despreciaste la oportunidad, el momento de tu
invitación, el momento de tu visitación, y te escondiste en tu religión y postergaste esta relación y posponiste esta invitación y no quisiste. Hermanos amados y amigos, cosa triste y terrible es despreciar la invitación de Jesús. Cosa muy triste y escalofriante es despreciar el amor de nuestro Dios a través de la persona de Cristo. Hoy mucha gente vive aislado de Dios, distanciado de Dios, buscó su propia independencia, se distanció de Dios y de sus palabras para vivir como quiera, para vivir como le parezca, pero Dios siempre ha estado allí invitándole una y otra vez. La palabra ha llegado, el evangelio es enseñado, la palabra es predicada, el mensaje de Dios es dado por los cuatro vientos de la tierra y esta palabra está siendo difundido a través de los medios de comunicación. El evangelio está llegando, pero la gente como que se endurece. La gente como que se resiste a creer este mensaje. El endurecimiento ha traído consigo la apostasía y la apostasía está llegando a muchas vidas y muchas vidas, familias y hombres y mujeres hoy en día están endurecidos frente al amor de nuestro Señor Jesucristo. Amor incomparable. Vamos a considerar, amados hermanos y amigos, tres cosas respecto a este texto bíblico. Primero, veremos la condición espiritual de Jerusalén. ¿Cuál era la condición espiritual de Jerusalén? El texto nos dice claramente, matan a los profetas. Y en segundo lugar, apedrean a los que te son enviados. ¿Cómo es posible que un pueblo que estuvo en plan de buscar, adorar y servir a Dios se vuelva en un pueblo asesino, en un pueblo sin misericordia, en un pueblo con impiedad, en un pueblo impío? ¿Cómo es posible que una nación que recibió la palabra y que tuvo la dicha y el privilegio de bendecir a las naciones del mundo, que a través del cual Dios trajo la ley y Dios trajo al Mesías y Dios bendijo a esa nación, se convierta y caiga en esa condición deplorable, triste, miserable? La condición de Jerusalén: matan a los profetas. Muchos de ellos, siervos de Dios, enviados de Dios, perdieron la vida. Si leyéramos el libro de Jeremías, encontraríamos los sufrimientos que pasó Jeremías por la dureza del pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel. Jeremías pasó calamidades y pruebas. Tenemos a otro siervo de Dios llamado Elías, que también fue perseguido por declarar la voluntad de Dios a través de la palabra. La Biblia nos habla de muchos hombres, como por ejemplo el último profeta del Antiguo Testamento llamado Juan el Bautista, que perdió la vida por denunciar el pecado de Herodes, que matas a tus profetas. Ahora, contextualizando, aplicando esta verdad a nuestros días, ¿habrán pueblos que matan a los siervos de Dios? ¿Habrán pueblos y naciones que también se oponen de una manera tal que traen a muerte a hombres y mujeres? Literalmente sí. Hay pueblos en el Medio Oriente donde los pastores, evangelistas, misioneros están muriendo por causa de la palabra de Dios. Fueron encarcelados, otros quemados, despedazados, muertos y sepultados en presencia de sus familiares. Literalmente aún hay pueblos que en la actualidad siguen matando a los profetas que son enviados de Dios. Pero aplicando en una manera psicológica, en una manera simbólica, en una manera ya también emocional, hay muchos que aún siguen matando a los líderes. Siguen matando a los profetas, a los que son enviados de Dios de diferentes formas, de una manera despectiva, de una manera atrevida, de una manera indiferente, pero sobre todo al enviado de Dios llamado Jesús. Jesús hoy en día está sufriendo también los dolores y los desprecios de la gente.
Los dolores y desprecios de la juventud que con su indiferencia y su vanidad y estilo de vida desprecian al Salvador del mundo llamado Jesús. Los hombres y las mujeres al vivir una vida egoísta, una vida sin sentido, hombres que maltratan a sus esposas, mujeres que maltratan a sus esposos, hijos que no tienen respeto a sus padres, padres que no respetan a sus hijos. La familia está hoy en día en peligro, la familia hoy en día está en crisis y toda esa dificultad hace que Cristo una vez más sufra los dolores de la muerte, si hablamos en esos términos. Jesús no está contento con el estado espiritual de los pueblos, con la condición espiritual de nuestros gobernantes, con la situación caótica y miseria en que se encuentran las familias que no conocen a Dios. Jesús exclama otra vez, quizás no Jerusalén, Jerusalén, Moyobamba, Moyobamba, Lima, Lima, que desprecias la invitación, que rechazas el amor de Dios. Una vez más yo extiendo mi gracia sobre ti, mi misericordia, pero no quieres. Te consideras importante, capaz de resolver tus problemas, capaz de solucionar tu problema más grande que es el problema espiritual. Pero llegará el momento en que clamarás y yo no te oiré. Llegará el momento en que pedirás y yo no te responderé. Llegará el momento en que tocarás la puerta, pero la puerta se habrá cerrado. Todo tiene su tiempo, dice la palabra. Todo tiene su tiempo y todo lo que está bajo el cielo tiene su hora. La condición entonces de Jerusalén y de nuestros pueblos, no estamos lejos de esta realidad, pero hay otras formas de matar a los que son enviados de Dios. Matamos a los que son enviados de Dios con el desprecio, con el endurecimiento de nuestro corazón, con postergar la invitación que Dios nos hace, con no comprometernos con Dios y su palabra, con decir, bueno, yo hago lo que pienso, lo que mis amigos me inculcan, lo que mis padres me dicen, pero no estoy dispuesto a hacer lo que la Biblia me dice, me amonesta. Hermanos, también la Biblia nos habla de la segunda condición, apedrean a los que te son enviados. Muchos de los siervos de Dios fueron apedreados. Entre ellos tenemos al apóstol San Pablo. Esteban fue el primer mártir de la iglesia y murió apedreado. Hombres que entregaron su vida por causa de la palabra. Y en eso se clasificó, se distinguió ese pueblo. Persona que no estaba de acuerdo con ellos, de acuerdo con el estilo de vida religioso, ellos apedreaban. La ley sí estaba estipulada en la ley de Dios que los que quebrantan los mandamientos de Dios deben morir apedreados. Pero estos hombres tergiversaron la ley de Dios. Trastocaron el consejo de Dios, trastocaron el mensaje de Dios y se volvieron enemigos de aquellos que presentaban el evangelio, la palabra de Dios. Y como no pudieron hacerlos callar, lo que hicieron eran apedrearlos. Hermanos en Cristo, hoy en día el mundo, con su filosofía de vida, con su humanismo, con su materialismo, hoy en día el mundo con su ateísmo también sigue apedreando a Cristo, sigue apedreando a los que hablamos la verdad, a los que anunciamos el evangelio, a los que difundimos las buenas nuevas de salvación, a los que nos sujetamos con las sagradas escrituras. Cristo nuestro Señor en la actualidad también está siendo apedreado, pero con la piedra del desprecio, con la piedra del odio, con la piedra de la delincuencia, con la piedra del abandono, de la miseria, del odio y de la venganza. Hay muchas formas como hoy en día la gente está apedreando a nuestro Señor Jesucristo. Así que este asunto de condición espiritual no fue únicamente la condición y el estado espiritual en la que se encontraba Jerusalén. Ha pasado y ha transcurrido como 2000 años y el mundo se supone que debería de estar en mejor condición de vida por los cambios que ha habido en todo sentido y con la predicación que hoy en día está llegando de una manera fluida por todos los medios de comunicación. Este mundo debería de ser diferente, pero todo lo contrario. Este mundo se ha endurecido y este mundo está más lejos de Dios
que cuando se predicó esta porción de la palabra. Por cierto que hay un pueblo que ama a Dios. Por cierto que hay un pueblo que bendice al Señor, que declara las maravillas de Dios, que alaba a Dios en todo tiempo, que bendice el nombre de Dios, que se santifica cada día en la palabra, que no se comporta como el mundo se comporta, que vive en victoria adorando al Señor. Y ese pueblo somos nosotros. Amén. Y es nuestro deber como iglesia seguir en esa brecha. Es nuestro deber como iglesia mantenernos fieles a la palabra. Y que nuestra mente y nuestro corazón no debe ser trastocado por los principios mundanales, por las filosofías y formas y estilos de vidas del mundo. Sino que esta palabra debe marcar nuestra vida. Debe normar nuestra vida, nuestro estilo de vida. Siempre debería de ser guiada y conducida por la palabra. Yo le felicito, mi hermano, que en el nombre de Jesús usted está sirviéndole con ánimo pronto, está adorándole, predicando la palabra, anunciando el evangelio, orando, clamando para que vea una rehabilitación en las vidas de las personas y más que todo, una transformación, un reavivamiento, un cambio de mente, de corazón en medio de la sociedad que tanto necesita de Dios. Hermanos y amigos, veamos en segundo lugar las consecuencias de rechazar la invitación amorosa de nuestro Señor Jesucristo. El texto bíblico dice en el verso 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Después de ese anuncio, después de esa declaración, después de esa afirmación, el Señor Jesucristo, como profeta, declara lo que va a suceder en 7 décadas, lo que va a suceder en 70 años. Hermanos, la Biblia nos habla lo que pasó en el año 70. Qué triste fue la condición en la que el pueblo Jerusalén quedó, en abandono, en escombros, en una miseria. Porque esta porción de las Escrituras se cumplió como otras Escrituras al pie de la letra. Dice la palabra, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Voy a explicarles qué significa esto, qué es lo que pasó. En el año 70 después de Cristo, el emperador Tito con su ejército sometió a Jerusalén y la sometió y la destruyó. Y también destruyó el templo que era tan majestuoso y tan hermoso. Y los judíos se jactaban y se sentían orgullosos por tener un templo muy hermoso, enchapado de oro. Y la palabra dicha por la boca de Jesús, no quedará piedra sobre piedra. El emperador Tito con su ejército avasalló, sometió, arruinó a Jerusalén. Y los soldados para extraer el oro que había en el templo tuvieron que remover piedra sobre piedra, cumpliéndose exactamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vinieron las tropas romanas, violaron a las mujeres, mataron a los niños, incendiaron el templo, quemaron las casas. Y fue toda una ruina y se cumplió la palabra, Raquel, Raquel, la que llora por sus hijos, palabra dicha por el profeta Jeremías, cumpliéndose al pie de la letra. Qué terrible es despreciar el amor de Dios. Qué triste y lamentable y miserable condición de aquel que rechaza el amor de Cristo, el amor de Dios. Este pueblo fue visitado, Jerusalén. El autor de la vida estuvo con ellos. Dios con ellos, Emmanuel, Dios con nosotros. Él dejó su trono de gloria, vivió como uno de ellos, creció en la cultura judía, se sometió a la autoridad de sus padres y la triste condición de este pueblo los llevó a perder esa bendición. Jerusalén fue avasallada, fue sometida, fue quemada. Ahora bien, cuando el hombre, la mujer, la humanidad, un pueblo, una nación desprecia el amor de Cristo, rechaza la invitación de Dios, hermano y amigo, es como si se expusiera al abandono. Pero todo aquel que corre, que viene a Jesús, es como se sometiera bajo la cobertura de las alas de nuestro Señor, de nuestro Dios. Por eso dice la Biblia, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Hay que habitar, hay que ir, hay que vivir con Dios para gozar de su cobertura, para estar protegidos, para estar coberturados, para estar bajo su bendición, bajo su gracia y su misericordia. Pero ay de aquel que dice, no, yo viviré sin Dios mejor, yo viviré sin Cristo mejor, yo haré mi propia vida, mi propio destino, no me importa Dios, no quiero la palabra, no quiero el evangelio, no quiero escuchar a Dios, quiero vivir de una manera independiente. Se aleja de esa cobertura divina y se expone a terribles sufrimientos, a terribles dolores, a terribles sufrimientos. Hoy muchas familias están siendo azotados por Dios, están siendo azotados por diferentes formas, maneras. Jóvenes, señoritas, matrimonios, hogares que están sufriendo su propia independencia de Dios, que están sufriendo el dolor, la tristeza, el abandono, porque no hay paz, armonía, gracia, bendición, dirección en esas familias, en esos hogares. Pero ¿tendrá culpa Dios? De ninguna manera. Esto es asunto del hombre. Sus pecados ha hecho división entre Dios y él. Y a causa de ese distanciamiento, el hombre sufre su miseria. Pero si en esa condición el hombre reconoce su necesidad de Dios, viene con un corazón contrito y humillado, le dice a Dios, Dios, he pecado contra ti, me arrepiento de mis pecados, me humillo ante ti. El Señor le levanta del polvo y de la miseria y le dignifica y le bendice y le restaura y le ayuda. Como dice el Salmo 91, por cuanto conociste mi amor, yo te libraré en el día de la angustia y te pondré en alto. Eso es lo que Dios hace. Y mucho más que eso, con todo aquel que viene a Jesús. Quiero concluir, hermanos y amigos, hablándoles la última parte de este texto. Y dice el texto bíblico, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos y amigos, no me veréis más. Fueron las palabras de Jesús. Ya no más estaré con ustedes. Ya no más me verán hasta que llegue el momento indicado para ir a Jerusalén y entregar mi vida por ustedes. El libro de Lucas dice que Jesús lloró sobre Jerusalén. Esto quiere decir que cuando se dirigía a Jerusalén, vio los edificios y más que eso, pensó en las familias, pensó en los jóvenes, en los niños, y al ver a Jerusalén descarriada, desubicada, sin Dios y sin propósito, lloró sobre ella. Hoy en día nuestro Señor también llora. Llora por los matrimonios, llora por los jóvenes, llora por los niños, por tantos niños abandonados, por tantas mujeres violadas, por tantos hombres que están en una condición pésima. El Señor sigue llorando por nuestro país, sigue llorando por nuestro Moyobamba. Moyobamba está lacerando el corazón de nuestro Dios, el corazón de Cristo, con su indiferencia. Aparentemente Moyobamba busca a Dios, pero se ha escondido tras la religión, tras las costumbres, tras el paganismo. Pero Dios está muy lejos. Dios, aún en la persona de Cristo, sufre y llora por esta humanidad. Concluyo afirmando la última verdad, la confesión de alabanza al Señor. Y el texto dice, no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estas palabras fueron dichas por Jesús, normalmente conocido en el calendario religioso como Domingo de Ramos. Cuando Jesús entró a Jerusalén, la Biblia nos dice que los judíos y los niños pusieron palmeras y entonces hubo alabanza, hubo glorias, hubo honores y dijeron la multitud, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y hubo alabanza, aparentemente como que cambió el panorama de Israel, el panorama de Jerusalén.
Aquel Jerusalén que despreció a Jesús, aquel Jerusalén que no quiso recibir la verdad de Dios, como que cambió y ahora recibe al Salvador con alabanza. Pero tan pronto su alabanza pasó, esa alabanza se convirtió en palabras contra Jesús. Crucifíquenlo, crucifíquenlo, llévenlo a la cruz, que muera este hombre, suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Hermanos, tan cambiantes somos como seres humanos. ¿Cómo que tan pronto, que no pasó mucho tiempo, aquel pueblo que pidió que este que venía en el nombre del Señor debe ser glorificado y exaltado, y tan pronto es llevado a la cruz y piden a cambio de él que suelten a un criminal, a un asesino llamado Barrabás? La humanidad actual también cambia rápidamente su manera de pensar. El Señor te ofrece, amigo oyente, paz, te ofrece salvación si te arrepientes, si vienes a Él, si lo recibes como tu Señor y Salvador. Ven y ten un encuentro con Dios. Recibe a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Jesús advierte sobre su retorno y su esperanza de ser aclamado como el Mesías por Israel. Esta aclamación tiene como antecedente la conversión de aquel pueblo que un día rechazó al Señor. Su disposición, su amor al reconciliar a este pueblo, al salvar y al salvarte a ti. Su palabra final es palabra de esperanza, como lo es también para su iglesia que vive en medio de la ciudad y en medio de corazones desobedientes al amor de Dios. Es palabra que debe orientar nuestro caminar y sensibilizar nuestro corazón. Hoy es ocasión para el encuentro con Jesús, para tener un encuentro con aquel que se entregó por amor a nosotros. Jesús nos ama. No lo dejemos con un lamento en sus labios y con un dolor en su corazón. Vengamos a Él. Hoy es día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Tiempo con Dios. Un momento importante que necesitamos en nuestras vidas para transmitirte la paz que buscamos en nuestros corazones. Escúchanos a diario por este medio de comunicación. Dios los bendiga, hermanos.